Hola a todos, vamos a ver en este vídeo la resolución del examen de Introducción a las Finanzas de junio de 2025, la primera semana, ¿vale? Es el tipo C. Como sabéis, son 20 preguntas, tipo test, nos mezclan un poco teoría y práctica. Vale, venga, vamos a ello. La primera pregunta nos dice, en el contexto de la capitalización discreta, discreta significa que la capitalización no es continua, ¿vale? Es en periodos de capitalización, que puede ser mensual, semestral, trimestral. Dicen, un tipo porcentual anual más elevado implica necesariamente una TAE más alta. Tenemos que ver si eso es verdad, ¿vale? Entonces, vamos a ver la fórmula que relaciona la TAE con la tasa porcentual anual, ¿vale? Que sería lo que a veces se conoce como el tipo nominal. Vale, la TAE es igual a 1 más esta tasa porcentual anual partido entre la capitalización elevado a la capitalización menos 1, ¿vale? ¿Qué significa esta M? Pues que, por ejemplo, si la capitalización es mensual, pues M sería 12, ¿vale? Entonces, si fuera, por ejemplo, trimestral, M sería 4 porque es el número de periodos que hay dentro de un año. Entonces, aquí casi siempre la TAE es superior al tipo porcentual anual. De hecho, los bancos a veces juegan con esto para engañarnos un poco, porque nos dicen el tipo porcentual anual, que es el tipo nominal, pero en realidad el TAE, que es el coste real de la operación, acaba siendo más elevado, ¿vale? Entonces, casi siempre es esto, pero no siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí, fijaros, si la capitalización fuera anual, ¿vale? Es decir, si M fuera igual a 1, justamente, ¿vale? Fijaros, la TAE sería igual a 1 más esto entre 1 menos 1, perdón, elevado a 1 menos 1. Entonces, esto nos acabaría pasando que el tipo porcentual anual sería igual al TAE, ¿vale? Entonces, lo podéis comprobar poniendo, inventándoos, por ejemplo, que tenemos un tipo porcentual anual del 5%, ¿vale? Si hacéis esta fórmula, pues esto os va a dar 5, igual, ¿vale? O sea, se va a producir la igualdad. Pero ya sí, si tenemos capitalizaciones superiores a la capitalización anual, ¿vale? O sea, por cualquier otra capitalización, solo que sea semestral, que son 2 veces al año, trimestral, cuatrimestral, nos vamos a encontrar que la TAE va a ser superior que el tipo porcentual anual, ¿vale? O sea, cambiando a esta fórmula, inventaros, pues un tipo porcentual anual del 5% con una M de 2, de 3, de 4, siempre os dará una TAE superior, ¿vale? Por tanto, la respuesta correcta es la C, depende del número de periodos de capitalización dentro del año, ¿vale? Cuando M es igual a 1, tenemos que la TAE es igual al tipo porcentual anual. Cuando M es superior a 1, tenemos que la TAE siempre será superior al tipo porcentual anual. ¿Sí? Vale, venga, vamos con la siguiente. La 2 dice los rendimientos promedio aritméticos respecto a los rendimientos promedio geométricos. No voy a poner las fórmulas, ya sabéis que vimos en el curso que son dos formas distintas de calcular estos rendimientos promedios, pero siempre calculado de forma aritmética nos va a dar unos rendimientos mayores o iguales, al menos, que los rendimientos promedios geométricos. Por tanto, la respuesta correcta sería la B. Vale, pregunta 3 dice, ¿cuál de los siguientes métodos de cálculo del flujo efectivo de las operaciones no incluye la depreciación en su fórmula? Vale, vamos a verlo. Por ejemplo, el primero, que es el método de arriba abajo, que de hecho es la respuesta correcta, el flujo em, generado por las operaciones, el flujo de efectivo de las operaciones se calcula, fijaros, de arriba abajo, o sea, cuando cogemos como la cuenta de resultados, arriba tenemos las ventas, ¿vale? Y luego como que restamos los costes que han implicado pagos en efectivo, ¿vale? Bueno, en efectivo o sea, que implicarán una salida de dinero. Por tanto, ventas menos costes en efectivo menos impuestos. Entonces, como la depreciación es un gasto que no implica una salida de dinero, pues ya no nos aparece en la fórmula. Por tanto, este método es el que no considera la depreciación, que es la amortización, dentro de su fórmula. Las otras sí, ¿vale? El método de abajo arriba es al revés. Empezamos por abajo
que sería la utilidad neta o el beneficio neto, ¿vale? Y aquí eliminamos la depreciación porque en principio nunca implica una salida de dinero. Por tanto, como no ha salido y aquí lo hemos puesto restando, como que eliminamos su efecto, ¿vale? Y el método del escudo fiscal se calcula ventas menos costes, eh, todos, ¿vale? Incluidos también la depreciación, multiplicado por uno menos el tipo impositivo para sacar el efecto fiscal. Y aquí si sumamos la depreciación multiplicado por el tipo impositivo. Por tanto, aquí aparece la depreciación. Vale, por tanto, respuesta correcta, la A. Venga, siguiente pregunta. Dice, la acción de A tiene un rendimiento esperado de 8,4 y la acción de B tiene un rendimiento esperado de 6,6. En cambio, el riesgo de la acción A medida por su varianza es el doble de la acción B. Si se combina la misma proporción de las dos acciones en una cartera o en un portafolio, ¿cuál será su rendimiento esperado? Vale, aquí nos lían más que nada con el tema de la varianza, que no lo necesitamos para nada, porque nos piden el rendimiento esperado de la cartera, del portafolio, ¿vale? Pongo la fórmula. El rendimiento esperado del portafolio sería la ponderación, ay, perdón, la ponderación, me estaba, no, sí, perdonad, que estaba aquí. Si se combina la misma proporción de las dos acciones, ¿vale? Por tanto, la ponderación de las acciones que tenemos de A multiplicado por el rendimiento esperado de A más la ponderación de las acciones que tenemos de B multiplicado por el rendimiento esperado de B. Es decir, aquí al final la mitad de las acciones son de A, por tanto el 50%, su rendimiento esperado es del 8,4, ¿vale? Y el rendimiento, el otro 50% será acciones de B, estarán en la cartera. Por tanto, aquí nos dará una media aritmética al final, ¿vale? Un 0,075, ¿vale? Y obviamente esto tiene lógica en el sentido de que ya sabéis que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, tiene lógica que el riesgo de las acciones de tipo A sea mayor que el riesgo de las acciones B, porque el rendimiento es superior, ¿vale? Pero esto no nos sirve para nada, únicamente teníamos que calcular esto, ¿vale? 7,5. Vale, siguiente pregunta más teórica, esta ha salido ya en exámenes anteriores. Dice, el objetivo fundamental de la administración financiera es tiempo atrás se decía que maximizar el beneficio, pero ahora vemos que las acciones tienen que ir encaradas a maximizar el valor actual de las acciones, es decir, maximizar la cotización, la valoración de la empresa en los mercados, ¿vale? Por tanto, la B. Vale, pregunta 6. Señala la afirmación correcta. Dice, de hecho, todas son incorrectas. Dice, los impuestos diferidos constituyen un movimiento de efectivo. No, justamente los diferidos son impuestos que se generan en ese periodo, pero que no se pagan, se difieren en otro periodo. Por tanto, no hay un movimiento de efectivo aquí, no hay una salida. Vale, la depreciación del equipo se refleja en contabilidad como un movimiento de efectivo. No, justamente lo que decíamos antes. El gasto en amortización es un gasto, pero no es una salida de dinero. Refleja la disminución de valor, la depreciación por el uso, el paso del tiempo de los activos, pero no es un movimiento efectivo. C, el pago de dividendos no impacta en el cálculo de los flujos de efectivo para los accionistas. Pues sí impacta porque el flujo de efectivo de los accionistas se calcula teniendo en cuenta las ampliaciones o reducciones de capital y los pagos de dividendos. ¿Sí? Vale, por tanto, ninguna de las anteriores es correcta. Vale, pregunta 7 dice, señala la afirmación correcta en relación con el modelo de valoración de activos financieros, el KPM, que ya sabéis que la fórmula es que el rendimiento de una acción va a ser igual al rendimiento del activo libre de riesgo más la beta, que mide esa sensibilidad al respecto a movimientos en el mercado, cómo afecta al rendimiento del título en concreto, multiplicado por la prima del mercado, que sería la diferencia entre el rendimiento del mercado menos el rendimiento del activo libre de riesgo. Vale,
Entonces, dice, la beta del mercado es superior a 1. No, la beta del mercado es 1, justamente. La beta del activo libre de riesgo es 0. Y entonces la beta de los distintos títulos puede ser superior o mayor a 1 o igual a 1 en función de esa sensibilidad. Em, la correcta es la B, que dice el rendimiento esperado de un valor está positivamente relacionado con su beta. Positivamente, ¿por qué? Porque si aumenta la beta, aumenta el rendimiento. O al menos tiene la misma variación, ¿vale? Que esté positivamente relacionado con su beta significa que em, a mayor beta, mayor rendimiento, también en función de esta diferencia, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, si por ejemplo la beta es de un 1,5, ¿vale? Y hay una rentabilidad aquí, a una prima de mercado yo qué sé, de 3, pues 3 por 1,50, esto se va a sumar a la rentabilidad del activo libre riesgo y va a ser esta rentabilidad del activo del título estudiado mayor, ¿vale? Por tanto, hay una relación positiva. Vale, luego las otras nada. Venga, pregunta 8 nos dice, la cifra de ventas de la empresa X asciende a 650.000, gastos financieros, depreciación, costes de las ventas. em, Suponen un 65% de la cifra de ventas y tasa tributaria 35%. Nos piden el flujo efectivo de las operaciones. ¿Vale? Aquí igual lo más sencillo es calcular con la fórmula de EBIT más amortizaciones para eliminar el efecto menos impuestos. ¿De acuerdo? ¿Por qué cogemos el EBIT y no cogemos el beneficio antes de impuestos? Porque si no estaríamos cogiendo el efecto de los gastos financieros. Cuando no queremos coger el efecto de los gastos financieros porque estamos hablando del flujo de efectivo de las operaciones, no de la deuda. ¿Vale? Entonces vamos a calcular todo esto. Tenemos unas ventas, nos dice, de 650.000. Luego nos dice que el coste de las ventas es un 65%, que si lo aplicamos a las ventas, esto sería 422.500. Luego restamos la amortización, porque al final nos va a implicar reducir el beneficio antes de impuestos y por tanto pagar menos impuestos. ¿Vale? De aquí tendríamos el primer componente de la fórmula que necesitamos, que es el EBIT, ¿vale? Son las siglas en inglés de beneficio antes de intereses e impuestos. Esto nos daría 152.500. Restamos los gastos financieros, los intereses, ¿vale? Cuando lo pongo entre paréntesis, significa que va restando, ¿vale? Aquí tenemos, vamos siguiendo porque nos interesa calcular los impuestos, ¿vale? Aquí tenemos un beneficio o una utilidad antes de impuestos de 90.500, que si restamos el impuesto de sociedades, que es un 35%, nos da 31.675 y tenemos una utilidad neta o un beneficio neto, esto en realidad no hacía falta ponerlo, 58.825, ¿vale? Si sustituimos aquí, ¿vale? El flujo efectivo de las operaciones sería el EBIT, 152.500, le sumamos aquí la amortización, 75.000, y restamos los impuestos, 31.675. Por tanto, obtenemos un flujo generado por las operaciones de 195.825. Respuesta correcta sería pues entre 180 y 200.000 euros. Vale, venga, avanzamos. Aquí dice, imagine que dispone de 6.000 euros para invertir por un periodo de 3 años con un tipo porcentual anual del 12%. Dice, puede elegir entre cuatro opciones. La opción A aplica una capitalización compuesta por periodos trimestrales, ¿vale? La B, capitalización cuatrimestral, y la C, capitalización compuesta. Y la opción D aplica capitalización continua, ¿vale? Aquí, perdón, anuales. Dice, ¿cuál sería la segunda mejor alternativa? Aquí cuidado porque
la segunda mejor alternativa. Aquí, sin necesidad de hacer ningún cálculo, ¿vale? Porque aquí nos están preguntando, al final estamos invirtiendo 6.000 euros, ¿vale? Por un periodo de 3 años. Y queremos ver con cuál alternativa obtenemos un valor final superior, ¿vale? Nos va a interesar la alternativa que invirtiendo ese dinero lo convirtamos en un capital mayor. ¿Cómo calculamos el valor final? Pues es valor presente multiplicado por 1 más. Aquí como tenemos el tipo porcentual anual, vamos a ponerlo así, bueno, podemos ponerlo tipo porcentual anual, partido entre m, porque será la capitalización, y multiplicado por los periodos, que los periodos será m por t, que t es este periodo de 3 años, ¿vale? Entonces, aquí, si no os acordabais de esto, podíais hacer las fórmulas para comprobar, pero siempre, 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 a mayor capitalización, mayor valor final, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, a mayor capitalización significa que cada menos tiempo los intereses que se han generado en ese periodo se acumulan al capital y vuelven a generar más intereses. Por tanto, nos interesa que se generen esos intereses cada menos tiempo. Incluso el extremo sería capitalización continua, que continuamente se están generando esos intereses y se acumulan al capital. Por lo tanto, la capitalización continua va a ser la mejor alternativa. La segunda mejor alternativa, pues la que tenga mayor capitalización. Entonces, aquí es trimestral, aquí es cuatrimestral y aquí es anual. Por tanto, la segunda mejor será trimestral, ¿vale? La opción A. De hecho, aquí lo podemos calcular, ¿vale? Por ejemplo, opción A, valor final, pues será 6.000 multiplicado por 1 más el 12%, ¿vale? Como es trimestral, m es igual a 4, ¿vale? Y aquí el exponente, cuidado, tendríamos que ver cuántos trimestres hay dentro de este periodo de 3 años. Pues hay 4 trimestres cada uno de estos 3 años, o sea, en realidad 12, ¿vale? Esto nos implica un valor final de 8.554,56, ¿vale? Esto lo podríamos hacer con el resto de las opciones, ¿vale? Voy a copiarlo. O sea, la opción B, la capitalización es cuatrimestral, que cuatrimestral significa periodos de 4 meses. Hay 3 periodos de 4 meses dentro de un año. La anterior era trimestral, por lo tanto hay 4 periodos de 3 meses de trimestrales dentro de un año, ¿vale? Entonces aquí sería dividir entre 3, ¿vale? Y multiplicar por 3 por 3. O sea, hay 9 cuatrimestres dentro de estos 3 años. ¿Veis? La capitalización ya nos implica menor valor final, con 87, ¿vale? Y la opción C era anual, por tanto, m era igual a 1. Aquí directamente sería 1 y serían 3 años, 3 por 1 si queréis, ¿vale? Entonces esto es 8.429,57. Y de hecho la opción D, que la capitalización es continua, ¿vale? Aquí la fórmula cambia porque sería valor presente multiplicado por E, que es un número que tenéis en la calculadora que lo podéis poner directamente, elevado a el tipo de interés anual, ¿vale? El tipo de interés porcentual anual multiplicado por el número de años, ¿vale? Esto sustituyendo sería 6.000 multiplicado por, bueno, el valor E, que lo pondréis en la calculadora, elevado a 0,12, que es el tipo porcentual anual, multiplicado por 3 años. Y aquí nos daría 8.599,97. Por tanto, esta sería la mejor alternativa. Y la segunda mejor alternativa sería la opción A, ¿vale? Que obtenemos un valor superior. Vale, avanzamos. Vale, pregunta 10. Nos dice, ¿cuál de los siguientes criterios de selección de proyectos de inversión sufre el problema de escala? Vale, esto lo tenéis en los apuntes. Esto pasa con la TIR, la tasa interna de rentabilidad. Vale, pregunta 11 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La primera nos dice, la razón rápida es superior a la razón de liquidez. No,
no es así porque la razón rápida, o sea, al final estas ratios comparan datos del activo corriente con el pasivo corriente, ¿vale? La razón rápida coge la tesorería únicamente y la razón de liquidez coge más partidas, por tanto siempre la razón de liquidez es superior a la razón rápida. Vale, la B dice, la razón multiplicador de capital es la ratio entre la deuda total y el capital total. No, es la deuda, ahí es la deuda, es la ratio que relaciona total activo entre capital total. Vale, y luego la C, que es la correcta, la razón intensidad de capital es el inverso de la razón rotación de activos totales. Exacto, rotación de activos totales nos relaciona ventas entre activo total y intensidad de capital es al revés, por tanto es la correcta. Vale, pregunta 12 nos dice, una empresa tiene una rentabilidad, una ROA, ¿vale? Que se llamaba antes así, ¿vale? De una rentabilidad de los activos de un 9%, una rentabilidad del capital, es decir, la ROE, que era en inglés equity, que significa patrimonio neto, la E es de equity, la A es de assets, de activo, de un 12, una razón de pago de dividendos de un 35, dice su tasa de crecimiento interno. Vale, ya sabéis que la tasa de crecimiento interno es calculamos la ROA, bueno, lo pongo así, que nos sale ya en el libro nuevo así, por B, que es la tasa de retención de beneficios, que lo sacaremos por diferencia con el pago de dividendos, ¿vale? Uno menos lo mismo multiplicado, ¿vale? Sustituyendo, aquí sería un 9% multiplicado por, es decir, la B al final es si del 100% del beneficio destinamos 35% a pagar dividendos, significa que lo que retenemos en beneficio es el 65%. ¿Vale? Entonces, esto sería lo mismo y esto nos daría 6,21. Esto nos indica el porcentaje que la empresa sería capaz de crecer de forma interna, digamos, sin obtener más financiación externa, únicamente con los beneficios autorretenidos. ¿De acuerdo? Por tanto, la tasa de crecimiento interno es del 6,21. Aquí podríamos calcular, pero no sería necesario, la sostenible, que es lo mismo, pero utilizando la ROE, ¿vale? Pero ya directamente la respuesta es la C. Vale, siguiente pregunta nos dice, se está considerando un proyecto de inversión que requiere una inversión inicial de 15.000 euros. El proyecto generará los siguientes flujos de efectivo anuales, nos dan las cantidades, la tasa de descuento 9%. Dice, con estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones relativa al proyecto es correcta? Vale, nos dice el plazo de recuperación descontado es de 3 años. La TIR es inferior a la tasa de descuento. El valor presente neto es inferior a 260. Vale, vamos a calcular el valor presente neto. Ya sabéis que sería el desembolso inicial, 150, perdón, 150.000 no, 15.000 en negativo y actualizaríamos los distintos flujos. El primer año 6.000 con una tasa de descuento del 9%, por tanto, uno más el descuento, luego 1.500 el segundo año, 1,09 a la 2, luego 7.500 el tercer año, 1,09 a la 3 y el último año 3.800, 1,09 a la 4, ¿vale? Esto nos da 250,50, que esto es inferior a 260, por tanto, el valor presente neto es inferior a 260. Ya de entrada, podríais descartar el, en la primera, porque dice el plazo de recuperación descontado es de 3 años. Si justamente sumáis 6.000, 1.500 y 7.500, nos da 15.000. O sea, justamente esto, pero si los descontamos, es decir, si aplicamos estas fórmulas, estos 15.000 llevados al momento cero se convierten en menos. Por tanto, el plazo de recuperación sí o sí tiene que ser superior a 3 años, ¿vale? Pero bueno, vemos que ya esta es la respuesta correcta. Vale, pregunta 14 dice, ¿cómo cotiza un bono cuya tasa del cupón, ¿vale? Si la tasa del cupón
es superior a la tasa de interés del mercado, aquí lo mejor es que lo entendáis con lógica, ¿eh? Es decir, aquí imaginar que vosotros habéis invertido hace 2 años en bonos del Estado que están muy altos y estáis obteniendo una tasa de cupón del 5%. Y actualmente el tipo de interés del mercado es del 3%. Es decir, es inferior. Por tanto, vuestra inversión es más atractiva porque ofrece una rentabilidad más elevada. Por tanto, si quisierais vender esos títulos, esa inversión al mercado, pediríais más dinero, ¿vale? Porque es más atractivo que otras inversiones actuales que ofrecen una rentabilidad del 3. Por tanto, significa que cotiza con prima, porque su precio, el precio que ofrece o el precio al cual cotizará en el mercado, tiene que ser superior al valor nominal, ¿vale? Por tanto, con prima. Si pasa al contrario, es con descuento, ¿vale? Si es justamente igual la tasa del cupón que la tasa de interés del mercado, pues a la par, porque no ofrece, o sea, es a la par el valor nominal que el precio. Vale, venga, siguiente pregunta, la 15 dice, suponga que el 1 de abril compra por 1.200 euros un bono de nominal 1.000 y cupón del 8% pagadero el 31 de diciembre. ¿Vale? Entendemos que el cupón es un cupón anual, ¿vale? Porque no nos dice lo contrario. Entonces, si el cupón es anual, que el cupón ya sabéis que se calcula aplicando la tasa de cupón al valor nominal, no al precio del bono, ¿vale? 80. Esto significa que cada cierre de ejercicio, 31 de diciembre, se paga un cupón de 80. 31 de diciembre. Entonces, el último cupón se pagó el 31 de diciembre del año anterior. Entonces, nosotros hemos comprado el bono justo el 1 del 4. Entonces aquí ya sabéis que el precio limpio sería el precio sucio, que es el precio al cual estamos comprando el título, que son los 1.200, menos lo que se llama el cupón corrido, que es la parte del cupón que se ha generado en estos 3 meses desde que se pagó el último cupón hasta el momento de la compra. ¿Vale? Representa que nosotros cuando compramos aquí adquirimos también el derecho de ese cupón que se ha generado durante esos 3 meses, cobrarlo cuando llegue el cierre del ejercicio. O sea, cuando llegue el cierre del ejercicio no cobraremos esta parte proporcional, cobraremos los 80. Entonces el cupón corrido se calcula multiplicando el cupón por la proporción de tiempo, 3 entre 12 son 20 euros. Por tanto, el precio limpio serían 80 euros, ay, perdón, 80, sería el precio sucio 1.200 menos este cupón corrido, 1.180. Entonces dice, el precio limpio del bono es 1.200, no, es 1.180. El precio limpio es 1.220, no, no se suma, se resta. El precio sucio del bono es 1.180, no, tampoco. ¿Vale? O sea, aquí sería, si nos dijeran el precio limpio, y estas tendrían que ser 1.180, por tanto ninguna. No os extrañe que en un mismo examen varias preguntas os dé ninguna de las anteriores, puede ser, ¿vale? Puede pasar, de hecho lo estamos viendo. Vale, venga, pregunta 16, dice, la empresa X ha emitido bonos con una prima de emisión del 6%, ¿vale? Si el valor nominal es de 1.000, la duración de 5 años y el rendimiento del vencimiento es 8, el tipo del cupón es, vale, aquí nos está diciendo que ha emitido bonos con una duración de 5 años, ¿vale? No sabemos el cupón, ¿vale? Sí que sabemos que se ha emitido con una prima de emisión del 6%, ¿vale? Por tanto, el precio será el valor nominal más esta prima del 6%, que el 6% de 1.000 sería 60, por tanto, 1.060. Entonces, va a pagar un cupón durante estos 5 años y al final vamos a recuperar la inversión. Y sabemos que el rendimiento es del 8%, ¿vale? Aquí, de hecho, sin hacer ningún cálculo, ya lo podríamos sacar, porque si, justo lo hemos dicho antes, si el precio del título, que en este caso es 1.060, es superior al valor nominal, que es el caso, hemos dicho que el bono cotiza con prima y automáticamente sabemos que la tasa de cupón
es superior al tipo de interés del mercado, es decir, al rendimiento, ¿vale? Que el rendimiento es un 8. Por tanto, sí o sí, tiene que ser superior al 8%. Lo podemos comprobar, ¿vale? Porque al final el valor actual de todos estos flujos llevados aquí nos tiene que dar igual al precio del título, ¿vale? Por tanto, 1060 tiene que ser igual a todos estos valores descontados, llevados al momento cero. Entonces aquí, fijaros, tenemos una renta constante, que es el cupón. Es decir, el cupón se va a producir de forma constante durante 5 periodos. Por tanto, utilizamos la fórmula del valor actual de una renta constante, que se va a producir durante 5 periodos, ¿vale? Utilizamos el rendimiento al vencimiento para actualizarlo, ya lo sabéis. ¿Vale? Y luego actualizamos los 1000 que se producen una única vez al final. ¿Vale? Muchas veces me preguntáis, ¿cuándo utilizamos esta fórmula y cuándo esta? Pues aquí, fijaros, la C se produce constantemente durante los 5 años. Por tanto, utilizamos esta fórmula. Pero los 1000 no se produce cada año, se produce una única vez al final del quinto año. ¿Sí? Entonces aquí, si despejamos, sacaremos que C, despejamos como esto, lo podemos calcular y pasar restando. Y luego todo esto lo calculamos y lo pasamos dividiendo. Y encontraremos que el cupón es de 95,02, que si lo partimos entre 1000, que es el valor nominal, la tasa de cupón es del 9,50, ¿vale? Superior al 8%. Vale, venga, siguiente pregunta, que esta creo un poco de confusión porque se podía interpretar de dos maneras. Bueno, se podía interpretar, yo creo que es bastante claro, pero vamos a comentarlo. Dice, supongo que el beneficio estimado de una empresa es de 12 euros por acción, de los que repartirá el 50%. En su planificación financiera a largo plazo, tiene previsto aumentar el dividendo un 15% desde ahora en adelante. Tasa de descuento es un 25%. En base a los datos, el precio de una acción de dicha empresa en la actualidad. Vale, ya sabéis que nos están preguntando por el precio, entonces aquí nos dice que no hay un horizonte temporal, por tanto vamos a tratarlo como una perpetuidad. Nos dice que el rendimiento o la tasa de descuento va a ser el 25%, que el crecimiento previsto es de un 15%. Entonces, la fórmula para calcular el precio actual de la acción era el dividendo que se va a pagar el año siguiente, ¿vale? Partido entre R menos G. Vale, entonces, aquí nos está diciendo que el beneficio estimado de una empresa es del 12 euros y que va a repartir el 50. Por tanto, de aquí sacamos que el dividendo será el 50% de este beneficio estimado por acción, por tanto 6. Algunos interpretasteis que 6 era el dividendo del momento cero, pero si fuera el dividendo del momento cero, los beneficios ya estarían, no serían beneficios estimados, serían beneficios reales que ya se habían obtenido este año. ¿Vale? Al hablarnos de beneficio estimado, nos está diciendo que el dividendo o el beneficio del año siguiente, hacemos una estimación y creemos que será este. ¿Vale? Sí que es verdad que os lo podrían haber dicho más claramente, el beneficio estimado para el siguiente ejercicio. ¿Vale? Pero bueno, al final no le han dado por buena a todos, porque si lo calculabas como si fuera el dividendo de este año, pues te daba, creo, esta opción, ¿vale? Entonces aquí el dividendo del año 1 va a ser 6, que hemos dicho, partimos entre 0,25 menos 0,15, el precio actual de la acción sería 60, ¿vale? Esa se encontraría entre 55 y 65. Vale, 60 euros, ¿vale? Venga, avanzamos. Aquí nos dicen, sea una empresa que en un periodo de 4 años genera año a año un rendimiento del 8, del 5, del tercer año no nos lo dicen, y del cuarto 7,2, sabiendo que el rendimiento del periodo de retención es del 16,09, ¿cuál será el rendimiento del tercer año? Vale, aquí el rendimiento del periodo de retención, que es un dato que sabemos, 16,09, tiene que ser igual a uno más el rendimiento del primer año, que es del 8%, esto lo sabemos, uno más el rendimiento del segundo, también, uno más el rendimiento del tercero, que lo vamos a poner como incógnita, vamos a ponerlo R3, multiplicado por uno más el rendimiento del último año,
¿vale? Aquí como son positivos los rendimientos, pues van sumando. Y cuando tenemos esto, le restamos 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo podemos calcular por partes, ¿vale? Porque si pasamos este 1 sumando al otro lado, nos va a dar 1,1609 y todo esto lo podemos calcular, multiplicar, nos va a dar 1,215648 multiplicado por 1 más R3, ¿vale? Y de aquí despejamos, pasamos esto dividiendo y sacamos el 1 y de hecho os va a dar que el rendimiento del año 3 es negativo, ¿vale? O sea, es 0, o sea, menos 0,045003, ¿vale? Que de hecho, tal como se han puesto las respuestas puede generar confusión, pero al final es inferior al 1, inferior incluso negativo, ¿vale? Vale, siguiente pregunta más teórica. La 19 nos dice, el riesgo sistemático, ya sabéis que el riesgo sistemático es ese riesgo que afecta a la totalidad de los títulos del mercado, ¿vale? Que no se puede diversificar, que sería, por ejemplo, caída en el PIB, inflación, tipos de interés elevados, ¿vale? Por tanto, ¿es diversificable? Sí, es diversificable. Perdón, no es diversificable. ¿Vale? El riesgo no sistemático sí es diversificable. ¿Deriva de las características propias de la empresa emisora del título? No, esto es el riesgo. O sea, estas dos definiciones, la A y la B, sería cuando es el riesgo no sistemático. Vale. La C es la correcta, la asumen todos los inversores en bolsa. En mayor o menor medida, cada título estará afectado por el riesgo sistemático y sí se relaciona con el riesgo de mercado. Vale, y vamos a ver la última pregunta que nos dice, la acción de A tiene un rendimiento esperado del 14,5 y la acción de B tiene un rendimiento esperado del 11,5, sabiendo que el rendimiento esperado de su cartera, del portafolio formado por estas dos acciones, es del 13,3. Vale, aquí de hecho es la misma fórmula, voy arriba, que hemos utilizado en la primera, perdón, en la pregunta número 4. Lo único que no nos dan es la proporción. Vamos a ponerlo aquí. Vale, lo que sabemos es que el riesgo, perdón, que la rentabilidad del el rendimiento del portafolio es del 13,30, la proporción de A no lo sabemos, el rendimiento de A es 14,50, la proporción de B no lo sabemos, pero aquí sí que podemos establecer una relación, es decir, sabemos que las proporciones sumadas tienen que darnos 1, es decir, que si invertimos un 30% en A, pues el 70 tiene que ser en B. ¿Vale? Por tanto, de aquí podemos, por ejemplo, relacionar que el rendimiento de B será igual a 1 menos el rendimiento de A. ¿Vale? Entonces vamos a sustituirlo ya aquí para tener una ecuación con una única incógnita. ¿Vale? Y de aquí operaremos. 11,50 es el rendimiento de B. Vale, por tanto aquí, fijaros, si vamos a juntar esto, es decir, esta primera parte nos va a dar igual. Entonces aquí 1 por 0,50 nos da lo mismo y luego tendremos aquí menos 11,50 por A, ¿vale? De aquí juntamos, es decir, esto lo podemos pasar restando al lado contrario, nos dará 0,018 y si juntamos, sacamos factor común aquí, ¿vale? Veremos que esto nos da 0,03 XA. Por tanto, de aquí esto pasamos dividiendo, será 60. Y por diferencia esto tiene que ser 40, ¿vale? Es decir, un 60% de las acciones serán invertidas en títulos de A y el 40 B, ¿vale? Aquí cuidado porque está al revés. O sea, la respuesta correcta sería 3 acciones de A por 2 acciones de B, ¿vale? ¿Por qué? Porque si aquí hacemos la proporción, es decir, un 60% del 100% de la cartera es digamos, 3/5 partes, ¿vale? Y esto sería 2/5 partes. Entonces, de cada 5, 3 serían de A, un 60%, y 2 serían de B, un 40%, ¿vale? Por tanto, respuesta correcta, la C. Y hasta aquí este examen. Espero que todo claro y nos vemos en otros vídeos. Saludos a todos.